Bueno, ahí está. Bien, Todo tuyo, Ale. bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y en especial al doctor Claudio Marigo, que aceptó compartir esta hora con nosotros y compartir sus conocimientos de ecocardiografía con estrés. Él es cardiólogo y ecocardiografista del Hospital Provincial y del Centenario. Y bueno, muchas gracias y lo escuchamos, doctor. Gracias, María Alejandra, gracias. Bueno, vamos a compartir algunos conceptos de lo que es la ecocardiografía con estrés. El ecoestrés es un método ecocardiográfico que permite la visualización directa y en tiempo real de la isquemia a través de su impacto en la motilidad y la función ventricular, utilizando distintos tipos de apremio. Los más utilizados es el apremio físico, el ejercicio, en cinta deslizante o en bicicleta supina, el clásico cicloergómetro. Pero también vamos a ver que está la posibilidad de utilizar una bicicleta erecta y que tiene algunas ventajas respecto de las otras herramientas que tenemos para hacer ejercicio, ¿no? Ecoestrés con ejercicio. También contamos con algunos agentes farmacológicos, de los cuales los más utilizados son la dobutamina y dipridamol. Veremos también cuáles son las indicaciones para usar uno u otro y cuáles las contraindicaciones. En el caso de los pacientes que posean un marcapaso definitivo implantado, sea por disfunción del nódulo sinusal, bloqueo AB, si contáramos con un programador, podríamos obviamente ir programando la frecuencia con el paciente en reposo, pero ir subiendo, manejando la frecuencia en el programador para llevarlo a la frecuencia cardíaca submáxima o máxima si es posible y de esa manera poder generar el estrés, ¿no? A través del aumento de la frecuencia cardíaca generada por el programador de marcapasos. Para lo cual necesitamos obviamente un paciente con un marcapaso definitivo y contar con la posibilidad de alguien de electrofisiología que nos ayude con el programador durante la prueba. Y por último, hay algunas otras herramientas, como son la hiperventilación, test del frío, estrés mental, que se usan más que nada para el diagnóstico, los ecoestrés para el diagnóstico de vasoespasmo coronario. Algunos conceptos para repasar, digamos, cuestiones básicas, para luego entender lo que vamos a evaluar con el ecoestrés, es definir los conceptos de normoquinesia. Una pared es normoquinética cuando tiene un engrosamiento sistólico de 5 milímetros o más del 25% respecto de su espesor basal. Obviamente que uno habitualmente no cuantifica la motilidad, es más la- la- el impacto visual de la misma, lo que uno usa para informar como normal o no. Pero cuando quedaran dudas, uno podría utilizar con el modo M, idealmente, el engrosamiento sistólico de una pared para determinar que cumple con el criterio de motilidad normal. Pero insisto que determinar un trastorno de motilidad es algo muy subjetivo y depende mucho del entrenamiento y porque es una de las cuestiones donde más discrepancias interobservador hay es en la información de los trastornos cementerios de la motilidad. En reposo, imaginen lo que es evaluarlo a su vez en esfuerzo en un paciente taquicárdico, disneico, etcétera, como el caso de los ecoestrés con ejercicio físico. Una pared está hipoquinética cuando tiene un engrosamiento sistólico menor al normal, akinética cuando no tiene ningún tipo de engrosamiento, y cinética cuando expande en sístole, y un aneurisma es una deformidad sistodiastólica permanente. La presencia de disquinesia o aneurisma son signos inequívocos de necrosis, de fibrosis y de ausencia de viabilidad. En tanto que la hipoquinesia y la aquinesia, la hipoquinesia normalmente uno toma como un concepto de expresión de isquemia y la aquinesia como de necrosis también, pero en realidad no es tan así. La hipoquinesia, por ejemplo, una pared con una fibrosis no transmural puede presentarse hipoquinética. Por otro lado, una aquinesia no implica necesariamente ausencia de viabilidad, porque lo podemos ver, por ejemplo, en un paciente que está recuperando de un infarto. O sea, el miocardio atontado es aquinético, pero tiene una posibilidad, pero va a recuperarse si el paciente fue adecuadamente reperfundido del evento agudo. También pueden estar aquinéticas las paredes que estén expuestas a un hipoflujo crónico, lo que denominamos miocardio hibernado, y también tiene chances de recuperación si al paciente lo revascularizamos a tiempo. Con lo cual, eh, digamos que los conceptos de hipoaquinesia no corresponden a una entidad fija, en tanto que sí la disquinesia y aneurisma son áreas de miocardio que están necróticas.
el subendocardio es el responsable de la mayor parte del engrosamiento sistólico que uno observa en el eco. Y justamente esto es un concepto importante porque es el área más vulnerable a la isquemia, el subendocardio, porque está expuesto a tiene una nutrición solo en sístole porque está expuesto a la presión de la cavidad ventricular, perdón, nutrición solo en diástole, eh, mm, por estar expuesto a la presión de la cavidad ventricular, lo cual es un área vulnerable, está irrigada por lechos terminales, con lo cual la isquemia del subendocardio nos va a generar que veamos los trastornos segmentarios cuando hagamos algún tipo de estrés físico o farmacológico. Em, la motilidad normal del ventrículo, además de ser obviamente homogénea, en general tiene una característica que todas las paredes se mueven hacia el centro de la cámara, hacia un punto que está ubicado entre los dos tercios basales y el tercio apical del ventrículo. Y esto se observa bien en las imágenes vectoriales en movimiento que vemos a la izquierda. Otro dato importante es obviamente la segmentación ventricular, ¿no? Tenemos que conocer bien eh, los distintos segmentos, podemos usar un modelo de 16 o 17 segmentos. Con el de 17 nos hace más fácil comparar con otros métodos de evaluación funcional de isquemia como la medicina nuclear y la resonancia. Sabemos que tenemos 6 segmentos basales, 6 segmentos medios, 4 apicales y el ápex o casquete apical propiamente dicho. La importancia de conocer la segmentación radica básicamente en que podemos efectuar el diagnóstico de vaso culpable de la isquemia, ¿no? Sabiendo que y allí vemos en los gráficos en color el territorio rojo es el que corresponde al descendente anterior, siempre es habitualmente septum anterior y pared anterior, y yo agregaría que casi siempre los segmentos apicales son de la descendente anterior. La pared anterolateral es de la circunfleja, la pared inferior es de la derecha, en verde la derecha, en amarillo la circunfleja, y después tenemos la pared inferolateral o posterior, que puede ser en algunos casos, digamos, puede ser irrigada por circunfleja, a veces por la coronilla derecha, dependiendo de la dominancia de uno u otro vaso. Y en general, el ventrículo derecho es irrigado en general, si bien hay ramas de la descendente anterior que pueden irrigarlo, en general es patrimonio de la coronaria derecha. Entonces, los equipos para hacer ecuatorial necesitamos obviamente un software específico el cual, usando como gatillo el complejo QRS del electrocardiograma, captura ese latido en forma de varios cuadros secuenciales y nos lo presenta en forma repetitiva y continua para poder apreciar, ¿no? La contractilidad. ¿Qué necesitamos para hacer ecoestrés? Bueno, obviamente un ecógrafo con el módulo instalado. A ver, podríamos hacerlo sin el módulo, pero el módulo, ¿qué hace? El módulo nos permite captar una imagen basal, una imagen de esfuerzo, una imagen de la recuperación o en las etapas farmacológicas, tal que al finalizar la prueba podemos compararlo, ¿no? Hacer la comparación. Obviamente es útil para identificar pequeños trastornos. Uno podría decir, yo veo basalmente y sin el software puedo hacerlo. Luego, bueno, pueden escaparse pequeñas áreas de alteraciones de la motilidad. Por ahí es más fácil, cuando un eco es totalmente normal de base, esquizar las alteraciones segmentarias, por ahí sea un poco más fácil. Ahora hay muchas veces que hacemos ecoestrés con ecocardiogramas con motilidades basales ya normales, y ahí si no tenemos cómo comparar con el software, se nos dificulta un poco establecer el diagnóstico de un trastorno segmentario nuevo. Bueno, y obviamente después todos los elementos que tenemos en una sala de ergometría, ¿no? Electrocardiógrafo o bien el sistema de monitoreo de ergometría, un cardiodesfibrilador con un carro de paro y oxígeno, y después la metodología de estrés que vamos a usar, una bicicleta, erguida, supina, la cinta deslizante, y después si vamos a hacer ecoestrés farmacológico, los fármacos y la bomba de infusión. Esto puede estar ubicado todo en el mismo lugar, en el laboratorio de ecoestrés, pero bueno, hay algunas oportunidades donde no se cuenta con todo esto junto, y yo, por ejemplo, en el hospital, en el Centenario, bueno, tengo un lugar para hacer todo lo de estrés, perdón, lo de ejercicio, estrés físico, y tengo que desplazarme con el equipo a un sector, puede ser el hospital de día o la unidad coronaria, para hacer la parte farmacológica. O sea, eso uno después lo va manejando según cómo tiene organizado los espacios en su lugar de trabajo, ¿no? Y obviamente que hay que estar entrenado para hacer esto. Yo creo que primero hay que recorrer un camino como ecocardiografista eh, antes de ponerse a hacer esto. Esto es más desafiante porque estamos
es ver, digamos, ver isquemia en un ventrículo que se contrae más rápido, en un paciente que está disneico. O sea, es pesquisar en forma rápida un trastorno segmental, lo cual es difícil en un paciente que no está en la mejor condición. Hacer ecoestrés farmacológico es un poco más fácil porque en general el paciente está en reposo y con lo cual no se nos altera la ventana, ¿no? Eh, que nos genera el tema de la disnea o un paciente que acaba de realizar un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, necesitamos estar primero, tener mucha experiencia en ecocardiogramas de reposo para pasar a hacer ecoestrés con ejercicio. Y después mantener un número, un flujo, un número anual, digamos, como para mantener la competencia. Lo de la correlación geográfica es algo importante si contamos en el mismo centro con coronariografía, ¿no? Especialmente yo, una vez al año, en general todos los ecoestrés que tengo positivos, voy a, voy a hemodinamia y pido las coronografías de esos pacientes para ver si detecté adecuadamente la isquemia y los territorios isquémicos, aunque hay un montón de, obviamente, salvedades que después vamos a ver que no siempre una alteración de la motilidad se va a correlacionar con enfermedad coronaria macrovascular severa, ¿no? Pero bueno, en general uno debiera coincidir. Y después necesitamos, idealmente, un colaborador, que para el caso de que cuando hagamos ecoestrés farmacológico tiene que ser un técnico, un enfermero alguien que nos ayude con la vía, con la preparación de la droga, con la infusión, a realizar un electrocardiograma en cada etapa. Y todo esto nos va a permitir adquirir más rápidamente las imágenes, despreocuparnos de ciertas cosas y obviamente en caso de que haya alguna complicación, cuando somos dos personas, siempre es más fácil de poder resolverla. En el caso del ecoestrés con esfuerzo, podemos, también cuando tenemos algún rotante en nuestra sala de eco, o algún residente, en fin, lo que fuera, un fellow, también es interesante que nos ayude también con la prueba ergométrica para, les digo, hacer las cosas de mejor manera y nosotros dedicarnos exclusivamente a lo que es la evaluación de la motilidad en las etapas y que recibamos la ayuda para el manejo del ciclo ergómetro, de la cinta, de los signos vitales en cada etapa y demás. En general, el protocolo es obviamente el paciente conectarlo o hacer un electro en cada etapa, en el caso de los ecuestres de reposo, perdón, farmacológicos, o bien con el sistema de ergometría, ir adquiriendo, obviamente, ir haciendo un monitoreo continuo en las etapas, hacemos una ergometría convencional similar a cualquier otra, ¿no? Monitorear obviamente la presión arterial y tenemos que adquirir en cada etapa para estar en el eje largo, un eje corto, un 4 y un 2 cámaras. En esfuerzo siempre un basal, un pico o poco esfuerzo inmediato y una recuperación. Poder ver etapa por etapa solo lo podemos hacer cuando contamos con una bicicleta erguida. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver una imagen de esas bicicletas en que el paciente está acostado haciendo el esfuerzo, ¿no? En una posición oblicua y eso nos permite acceder a las ventanas en cada una de las etapas. Obviamente un paciente que está en una cinta no podemos hacer eso, o es muy difícil y tenemos que conformarnos con las imágenes adquiridas apenas el paciente para el esfuerzo. Y después imágenes de recuperación. En el caso del ecoestrés farmacológico, sí, adquirimos un basal y como el paciente está en reposo, sí podemos hacer un eco al finalizar cada una de las etapas de las distintas dosis de infusión de los fármacos. Lo importante es adquirir siempre las mismas imágenes en cada etapa, lograr la misma ventana para lograr compararlas al final, porque hay veces que no, por ejemplo, hacemos un eje corto que en una no salió bien, en otra está un poquito ovalado, pero ya, a ver, lo mismo, una apical a veces en una etapa bien, después lo hacemos un poco más apurado, nos da pseudoapicalizado. ¿Y qué pasa? Cuando no adquirimos exactamente la misma imagen, después, al comparar, podemos encontrar con algunas diferencias que están vinculadas obviamente a la distinta adquisición de la imagen que a una verdadera isquemia. Por ejemplo, sabemos que cuando hacemos cortes pseudoapicalizados, siempre no evaluamos bien el apex. Evaluamos más que nada segmentos medios y nos parece como hipercontráctil el apex. O sea, pseudoapicalizar, por ejemplo, puede hacer que se nos escapen isquemias del territorio distal de la ascendente anterior porque no vamos a ver la isquemia de los segmentos apicales. Con lo cual, es muy importante poder adquirir la misma ventana en cada una de las etapas. Otro concepto, tenemos estudios, digamos, en el contexto, tenemos estudios para diagnóstico, pacientes con dolor torácico que tenemos que diagnosticar si hay cardiopatía isquémica o no, que devienen de pacientes que, por ejemplo, han hecho ergometrías con ST dudoso o con baja capacidad funcional que no ha llegado a la submáxima, les tenemos que hacer un estrés farmacológico. Bueno, siempre que estemos buscando el diagnóstico de isquemia, idealmente ese paciente tiene que hacerlo sin medicación. Sin medicación me refiero a
Beta bloqueantes, calcioantagonistas o nitratos, obviamente porque nos pueden enmascarar la isquemia. Con el caso de estudios pronósticos, los pacientes que ya están tratados, tienen un antecedente de cardiopatía isquémica, están revascularizados, esos estudios no tiene sentido suspender y hay que evaluar si hay algún grado de isquemia residual bajo el tratamiento farmacológico completo que está recibiendo el paciente. Recordemos que de cada 5 pacientes, por ejemplo, uno no va a poder ejercitar, las cosas más frecuentes son artrosis de caderas, de rodilla, pacientes amputados, pacientes con claudicación intermitente, etcétera. Uno no va a lograr a la frecuencia cardíaca submáxima y uno vamos a tener electros anormales de base, con lo cual acá surge la necesidad del ecoestrés farmacológico también, ¿no? Obviamente estas preguntas que nos tenemos que hacer en el ecoestrés, si va a cambiar nuestra conducta, nos aportará información adicional, es la pregunta que nos tenemos que hacer en realidad antes de hacer cualquier tipo de examen complementario por imágenes en cardiología, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente vale recordar que tenemos que hacernos esas preguntas antes de iniciar. ¿Y cuáles son las indicaciones más frecuentes de realizar un ecocardiograma con estrés? Bueno, en general, como dije recién, el diagnóstico de dolor torácico en pacientes con probabilidad intermedia o alta, bueno, aquellos que tienen imposibilidad de hacer ejercicio, en los cuales vamos a hacer un ecoestrés farmacológico, o bien aquellos que pudiendo hacer ejercicio, tienen un electro no interpretable, sea bloqueo rama izquierda de base, una sobrecarga ventricular izquierda con alteraciones del SPT, algún paciente con Wolff Parkinson White, etc. Cualquier situación que haga que no sea interpretable el ST. Después una ergometría previa submáxima o bien no concluyente, a veces frecuente pacientes que desarrollan el dolor durante la prueba y no tienen ST, pacientes asintomáticos que hacen un ST dudoso. Bueno, en esos casos el ecuestre, la valoración, agregar la valoración de la motilidad, obviamente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico adecuado. Un paciente con disnea de origen incierto, pero que se suponga de probable origen o equivalente anginoso. En prequirúrgico de cirugía no cardíaca de riesgo intermedio alto en pacientes que no podemos evaluar adecuadamente la clase funcional por pobre tolerancia al esfuerzo, pacientes sedentarios o que por algún motivo no pueden deambular y que tengan más de 3 o más factores de riesgo clínico del score de Lee, que después vamos a ahondar un poquitito en esto, ¿no? ¿Cómo puede ser interesante en todo paciente que está revascularizado? Digamos, un dolor torácico en un paciente revascularizado es más útil que una ergometría porque obviamente que los pacientes que están revascularizados ya tienen enfermedad coronaria y no, es útil en estos casos poder identificar, además de la isquemia, el territorio isquémico, ¿no? En relación a los vasos que tenga revascularizados previamente. Muchas veces también lo hacemos en pacientes que se hacen una coronariografía, como estratificación de riesgo, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo, y se ven lesiones de significado incierto, o sea, en el límite entre lo moderado y lo severo, puede ser de utilidad para evaluar si efectivamente esa lesión genera o no isquemia. Y también es útil cuando hay una coronariografía con múltiples vasos enfermos y queremos hacer una revascularización dirigida a vaso culpable, y bueno, aquí esto podemos ayudar diciendo cuál es la pared que presenta trastorno de la motilidad con el esfuerzo para poder dirigir el proceso de revascularización. También lo podemos usar en determinación de viabilidad, miocardiopatías dilatadas isquémicas o isquémico-necróticas en aquellos pacientes que tengamos idea de revascularizar. Vamos a ver después un poquito más en profundidad esto. También estratificación de riesgo de síndromes coronarios agudos que no presentan en su evolución cambios electrocardiográficos ni elevación de biomarcadores, también podemos estratificarlos y después vamos a hacer también un pequeño repaso de algunos usos en cardiopatías no de origen isquémico, como el diagnóstico de insuficiencia cardíaca diastólica, en ciertas miocardiopatías como es la miocardiopatía hipertrófica y en valvulopatías. Resumiendo un poco el algoritmo de trabajo, un paciente que es capaz de realizar ejercicio y tiene un electrointerpretable, ese paciente debería hacer una ergometría. Y si la ergometría es positiva o negativa, nos quedamos allí. Ahora, si la ergometría tiene un resultado equívoco, podemos ir a un ecoestrés de ejercicio. Lo mismo vamos a hacer un ecoestrés con ejercicio en un paciente que puede ejercitar, pero tiene un electro no interpretable. Y por último, en un paciente que no puede ejercitar, vamos a hacer un ecoestrés farmacológico. Em, Hay algunos elementos que tenemos que, eh, digamos, conocer antes de efectuar ecografía con estrés. Uno de ellos es realizar el apremio apropiado, ¿no? Obviamente, hay veces que llegan pacientes al laboratorio para hacer ecoestrés con ejercicio y no pueden hacerlo,
otras veces llegan para hacer con drogas, pero tienen alguna contraindicación para un fármaco, con lo cual, bueno, yo creo que nosotros o la persona que hace ecoestrés debe reservarse el derecho de cambiar la metodología de estrés si así lo quisiera apropiado, ¿no? Todo obviamente, para lograr un estudio más certero y más seguro para el paciente, ¿no? La experiencia en laboratorio, obviamente, esto ya les dije, primero estar muy entrenado en lo que es la ecografía de reposo para pasar a hacer ecoestrés, conocer el caso, esto es crucial, hay que hacer una anamnesis del paciente, rever todos sus estudios previos, coronografía, ecoestrés previo, eco de base, los electros, saber el tratamiento farmacológico. Hay que conocer bien el caso para poder responder la consigna que se nos plantea en cada caso, ¿no? Saber la medicación, recordar lo de suspender 48 horas antes farmacología antiisquémica en pacientes que van a hacer pruebas diagnósticas. Una preparación adecuada es para un ecoestrés con ejercicio, obviamente venir con la ropa adecuada, y para el estrés farmacológico en general la dobutamina no requiere ninguna preparación, si el eco con dipiriamol, que después vamos a ver un tema de la alimentación el día previo al examen, ¿no? Siempre hacer un ecodoppler basal completo. Y una cuestión, hay veces también que llegan pacientes para ecoestrés y tienen mala ventana, pacientes obesos, pacientes hipócritas. Bueno, cuando no podemos ver dos o más segmentos claramente en más de una vista, ese paciente no va a poder hacer el estudio. O si se lo hacemos, sabemos que no vamos a poder evaluar toda la motilidad y puede que tengamos algún falso negativo, ¿no? Creo que obviamente hay hasta un 10% de pacientes que pueden tener mala ventana cuando no vemos bien. Ya les digo una cosa, cuando no vemos bien en reposo, menos vamos a ver en esfuerzo. Por lo cual, bueno, hay veces que hay que saber decir al, al paciente y al médico derivante que no es la mejor estrategia hacerlo, ¿no? En general, los estudios eh, que dan isquemia es que el paciente dejarlos no dar una alta precoz o enviarlo a la casa precozmente, sino esperar que siempre que resuelva la clínica, que resuelva los signos electrocardiográficos y ecocardiográficos de isquemia. Obviamente muchas veces, además de ver solo la motilidad, siempre veamos la función ventricular. En general lo normal es que la función ventricular mejore con cualquier tipo de estrés, en tanto que cuando hay obviamente isquemia y además extensa puede haber dilatación ventricular, o grados variables de disfunción sistólica, ¿no? Esto se da más con el esfuerzo, ¿no? Siempre que tengamos isquemia inferior, evaluar ventrículo derecho, y nunca dejemos pasar la oportunidad, obviamente, de evaluar, siempre que sea posible, función diastólica, o, por ejemplo, la presencia de insuficiencia mitral, que son dos parámetros que cuando hay isquemia importante se pueden alterar. Hay veces que nos deja dudas el caso, bueno, si lo tenemos grabado lo podemos ver con algún colega, o bien informar que el estudio, hay veces que no podemos definir adecuadamente el comportamiento de la motilidad post-esfuerzo o post-estrés farmacológico. Este gráfico es muy viejo, es del capítulo de ECO del libro de Bertolazzi, de cardiología, de hace muchísimos años, pero tiene este gráfico que es muy, muy lindo que grafica muy bien cuáles son las respuestas esperadas de la motilidad en los distintos escenarios. Aquí arriba, en la primera, lo que vemos, en reposo, un normoquinético e hiperkinético con estrés sería el resultado normal de cualquier tipo de estrés, especialmente de los que actúan por aumento del inotropismo, como es el ejercicio y la dobutamina. El dipiriamol actúa por otro mecanismo. En tanto que un músculo que se contrae normal y sigue normal postestrés, pero no incrementa su motilidad, puede darse en pacientes beta bloqueados, en estadios precoces de pacientes que van a desarrollar determinadas miocardiopatías. A veces cuando hay bajo doble producto, obviamente un paciente que no incrementó mucho la frecuencia ni la presión arterial no va a hacer una gran respuesta en la motilidad. Y también por aumento de la poscarga. Hay pacientes que hacen hipertensiones reactivas a baja carga y eso puede hacer que dejemos de ver también un incremento de la motilidad y veamos toda la motilidad como normal. O sea, acá hay que buscar la causa por la cual esto sucede, ¿no? Pero no podemos informar estrictamente como isquemia una pared que no deteriora su contractilidad. Una pared que es normal en reposo, hipokinética en esfuerzo, es claramente la respuesta isquémica, digamos, más habitual de ver en el ecoestrés. Lo mismo en una pared hipokinética que se torna akinética con el esfuerzo. Eso es isquemia. Una pared que está kinética en reposo y en esfuerzo es una fibrosis, evidentemente. Lo mismo una pared akinética que se torna disquinética con el estrés. En tanto que el concepto de viabilidad del miocardio surge
de la evaluación de segmentos que están hipo o akinéticos y se normalizan o mejoran con el estrés. Un concepto que vamos a ahondar un poquito más. ¿M? Obviamente que además de tener respuestas positivas con el ecoestrés, podemos tener distintos grados de severidad de la isquemia. O sea, cuando tenemos mayor número de segmentos comprometidos, cuando no solo tenemos hipoquinesia, sino hacemos aquiodisquinesia de una pared, o cuando la isquemia aparece a un menor tiempo de esfuerzo o una menor dosis de droga, obviamente que el riesgo de esa prueba es mucho mayor y eso debemos informarlo. No debemos dejar nunca de evaluar el ventrículo derecho en un cuatro cámaras o en un subcostal, en el caso del estrés, porque obviamente que la isquemia puede impactar en el mismo y obviamente que son pruebas de más riesgo cuando, además de ver trastorno cementerio en el ventrículo izquierdo, los observamos también a nivel del ventrículo derecho. Lo podemos determinar por la presencia de hipomotilidad visual o bien una caída del TAPSE o de la onda S tisular en el pico de esfuerzo. Una caída del TAPSE con más de 4 milímetros en general se asocia a estenosis de coronaria derecha próxima. ¿Por qué puede ser que un paciente dilate el ventrículo derecho y caiga también su función en esfuerzo? Bueno, en este momento tiene enfermedad de múltiples vasos, o bien ha desarrollado hipertensión pulmonar de esfuerzo. Es otra cosa que habría que dilucidar, midiendo, tratando de obtener un valor de presión sistólica pulmonar lo antes posible. ¿Qué informamos en el ecoestrés? En el ecoestrés debemos informar algo muy similar a una ergometría, sumando la información de la motilidad parietal en reposo y pico esfuerzo o pico dosis y recuperación, ¿no? Después los parámetros de toda ergometría, protocolo utilizado, tiempo de ejercicio, si llegamos a la frecuencia cardíaca submáximo máxima, respuesta de la presión, síntomas, hallazgos electrocardiográficos, etc. Hay un elemento que podemos usar, que esto en pacientes que desarrollan isquemia, que es el score de motilidad parietal, eh, que puntúa cada uno de los segmentos. Tenemos que hacerlo en el basal y post-esfuerzo, ¿no? En los pacientes que desarrollan trastornos segmentarios. Le asignamos un punto a las paredes normales, ¿m? Eh, o a aquellas con hiperquinesia post-esfuerzo. A las paredes hipoquinéticas le damos 2, a las akinesias 3, disquinesias 4, aneurisma 5. Esto hacemos la sumatoria en el basal y en el post-esfuerzo, ¿no? O pico esfuerzo o pico dosis. Lo normal sería que esto sea 1. Si todos los segmentos son eh, normales en basal y mejoran en esfuerzo, o bien si hubiera un trastorno segmentario basal que no cambia con el esfuerzo, el score sería de 1, ¿no? Bueno, cuando obviamente se eleva por encima del 1.5 en algunos, dicen en algunos lugares o en otros más de 1.7, obviamente la prueba es de alto riesgo. Una cosa para recordar, en general las paredes ventriculares que tienen menos de 6 milímetros, yo diría que están hiperrefringentes, porque tienen menos del 70% del espesor de la misma pared en el segmento adyacente, en general corresponden a escaras. ¿Cuándo detenemos una prueba? Bueno, hay, digamos, motivos de detención o endpoint diagnósticos y no diagnósticos. Los diagnósticos son llegar al máximo esfuerzo o a la máxima dosis, alcanzar la frecuencia cardíaca máxima, el desarrollo de Angor, ST o trastornos de la motilidad. Entonces, tanto que hay otras causas para detener la prueba que no nos permiten hacer el diagnóstico de isquemia, que son las respuestas hipertensivas severas reactivas, las caídas de la presión, que después veremos cuáles son los probables mecanismos, o el desarrollo de arritmias auriculares o ventriculares de cierta jerarquía. Y acá un poquito para comparar las metodologías de estrés con ejercicio. Tenemos a la izquierda el clásico cicloergómetro, en el medio la cinta deslizante de treadmill y la bicicleta supina a la derecha, en la cual el paciente va pedaleando allí recostado, más o menos a 45 grados, y fíjense que esa nos permite estar al lado del paciente obteniendo un monitoreo continuo de la motilidad, ¿no? En realidad, uno puede usar son bastante comparables, uno pudiera usar, obviamente el supino tiene la ventaja de poder mirar en cada etapa. Lo que siempre el paciente es un poco más incómodo, se suelen cansar las piernas antes porque no está en la posición por ahí más adecuada. Tanto, tanto cualquiera de las dos formas el ciclorrómetro común o la supina, lo que tiene es que en general generan, como son ejercicios en los que uno va generando resistencia al pedo en el paciente, generan mayor
ascenso de la presión arterial, pues un ejercicio isométrico, digamos, y un poco menor de la frecuencia cardíaca. En tanto que el treadmill, la cinta, genera más aumento de la frecuencia cardíaca y menos de la presión arterial. En general, los dobles productos, que es el determinante del consumo de oxígeno, el doble producto es bastante similar al que logramos, con lo cual uno tiene que trabajar con los elementos, las herramientas que tenga y que mejor maneje, ¿no? Pero obviamente, como yo decía, si queremos ver exactamente cuál es la etapa a la cual comienza la isquemia o ir valorando, si queremos función diastólica en la medida que el paciente desarrolla trastornos segmentarios, la presión por en el momento, eso solo lo podemos hacer cuando tenemos una bicicleta supina, ¿no? En todos los otros casos tenemos que adquirir post-esfuerzo inmediato. ¿M? Obviamente, con una prueba que no alcanzamos el 85% y un doble producto menos de 20.000, no podemos hablar de prueba negativa, como tampoco una ergometría. Y bueno, recuerden más o menos que la sensibilidad y especificidad de este método se ubica en el 85%, puede ser un poco más con la selección más adecuada del paciente o menos en algunos escenarios, ¿no? Obviamente, criterios de alto riesgo, el score de motilidad parietal, fíjense, a veces más de 1,5, tomen ese concepto, la dilatación ventricular intraesfuerzo o pico de esfuerzo y la caída de la función ventricular. Obviamente hay un concepto muy importante que es el de adquisición rápida de los parámetros. En la bici supina, como podemos adquirir, no está ese problema porque podemos adquirir todo el tiempo. Ahora, cuando trabajamos en ciclorómetro y en treadmill, es fundamental que apenas el paciente se agote o decidamos detener la prueba por ST o por lo que fuera, eh, el paciente debe acostarse lo más rápidamente posible y tenemos que adquirir idealmente las 4 vistas, la del personaje corto, largo, 4 cámaras y 2 cámaras dentro del minuto. ¿Mm? Eso es crucial porque después una pequeña isquemia, si nos demoramos más, podemos ya no verla. Y el estudio pierde mucha sensibilidad. Hay un elemento que podemos echar mano para que el paciente recupere un poco más lento su frecuencia y su presión, que es acostarlo y hacer un hand grip, es decir, hacerle apretar bien fuerte las manos. Eso prolonga un poquitito la taquicardia y la elevación de la presión que se produce con el esfuerzo. Puede ser una herramienta por ahí para obtener, digamos, imágenes un poquitito después del minuto. Pero hay que estar entrenado para adquirir todo muy, muy rápido. ¿Sí? Entonces, el ecuestrés con ejercicio es hacer un eco, medir la presión, hacer un electro, digamos, o un monitoreo electrocardiográfico y un eco basal, y después hacemos pico esfuerzo y recuperación, ¿m? Al minuto y medio, 2 del pico esfuerzo. Obviamente que en el ecuestrés con ejercicio la adquisición es más difícil, pero obviamente es más seguro porque no usamos fármacos que, como vamos a ver, podemos tener algunos efectos adversos. En general, todo paciente que puede hacer ejercicio está más sano que aquel que no puede. Eso es siempre así, ¿sí? Porque todo paciente que tiene alguna limitación para moverse es debido a alguna comorbilidad general. Eh, Obviamente que la limitación, como hablamos, es el tema de la ventana. Y, y en esfuerzo, con la hiperventilación, la taquicardia y los movimientos de la pared torácica, esto se agrava. Fíjense, esta imagen es ya en una recuperación de un ecuestrés, pero esto que vemos cada vez que el paciente respira, una lengüeta de pulmón, a esto lo hacía respirando a 35 veces por minuto. Y me fue muy, muy difícil adquirir esto recién cuando, digamos, el paciente alivió su disnea, su taquipnea post esfuerzo y empezó a respirar mejor y pude ver algo. Habían pasado más de 2 minutos, con lo cual, lamentablemente, hay veces que, bueno, acá no pude informar, acá no vi nada en la motilidad, pero bien pudo haberlo tenido y no pude. Esto hay que informarlo cuando uno no pudo adquirir porque se nos interpone el pulmón. Bueno, es una limitación del estudio, hay que informarlo y obviamente aclarar que esta prueba no es de utilidad para descartar isquemia miocárdica, ¿no? Em, bueno, un poquito de lo que es el ecoestrés con dobutamina. La dobutamina obviamente la utilizamos porque es un agente con poder principio inotrópico y cronotrópico positivo, ¿no? Entonces, pacientes que no pueden hacer ejercicio, vamos a hacer, al final dividimos una ampolla en 250 y haciendo el cálculo de las gamas, hacemos etapas de 3 minutos, de 5, 10, 20, 30 y 40 gamas minutos. Si llegamos a las 40 gamas sin isquemia, sin síntomas, sin efectos adversos y el paciente no llegó a la submáxima, podemos agregar atropina. Dividida en 4 dosis de 0,25 o 2 de 0,5 para tratar de alcanzar la frecuencia cardíaca submáxima.
Hay algunos autores que proponen por ahí para que se podrían hacer un poco antes, para no llegar a las 40 gamas de dopa, hacer atropina un poco antes, pero lo cierto es que el protocolo es etapas de 3 minutos, de 5, 10, 20, 30 y 40, con un miligramo de atropina al finalizar si no alcanzamos la frecuencia cardíaca submáxima. Hay algunas contraindicaciones para la butamina, que es que el paciente esté hipertenso, ganar más de 160, 100 al momento de iniciar el estudio, porque se hacen hipertensiones sistólicas. Cuando el paciente tiene mucha arritmia supraventricular o ventricular, también, porque habitualmente las agrava, se llenan los pacientes de extrasístoles ventriculares, supraventriculares, eh, y no solo el paciente es muy molesto para el paciente, sino que se dificulta mucho la evaluación de la motilidad en un paciente que está con extrasistolia permanente, es muy, muy difícil. ¿Qué les habrá pasado con la serie en reposo, un paciente con muchas extrasístoles? Y imagínense acá cuando se incrementa. Y obviamente también en todo paciente que tenga una hipertrofia, que puede ser una miohipertrófica, central asimétrica o cualquier tipo de hipertrofia que predomine en septum basal, como puede ser la hipertrofia que vemos a veces en los pacientes ancianos hipertensos, y que tenga algo de gradiente subaórtico, esto lo va a incrementar, con lo cual no podemos usarlo en esos casos, ¿no? Em, bueno, decíamos, podemos tener algunos arritmias. Yo, haciendo que con dobutamina, tuve 2 casos de fibrilación auricular que revirtieron espontáneamente dentro de la hora de cesar la dosis, pero bueno, puede suceder. En ese caso hay que obviamente discontinuar la prueba. ¿Y por qué se puede hipotensar a un paciente con dobutamina? Bueno, una es obvia. Que hago una isquemia tan extensa, vamos a ver caída de la función ventricular y que se hipotense. Pero después pueden a veces caer la presión arterial por un efecto vasodilatador que tiene el mismo fármaco. Esto es raro. Después puede ser un reflejo de Bessel-Halley, que es cuando con la dobutamina el ventrículo hace una contractilidad muy brusca, no sé si alguna vez han visto. Pero esa contractilidad brusca, a veces, si el paciente tiene algún grado de disminución de la precarga, puede dar un reflejo que da bradicardia y hipotensión. Y por último, siempre descartar como causa de hipotensión que no esté haciendo el paciente una obstrucción dinámica importante del tracto de salida, más de 30 milímetros de mercurio, situación en la cual hay que suspender la dobuta y si no llegamos todavía a la submáxima, podríamos llegar a completar la prueba con atropina. Hay algunos efectos adversos menos graves, pero muy molestos para el paciente, que es la piloerección, suele dar la dobutamina, y hay otro que es la urgencia miccional. Yo le recomendaría que antes de hacer una dobuta, pregúntele al paciente si tiene ganas de orinar y que vaya al baño. Porque eh, entre el suero que uno administra un poquito con la droga y el mismo fármaco suele ser, en la mitad de la prueba los pacientes tienen ganas de orinar, y obviamente ya unos pacientes están nerviosos, están incómodos y nos transmite la incomodidad a nosotros que obviamente no podemos trabajar tranquilos, con lo cual sería una buena medida que vaya al baño antes de esto. Después, obviamente, puede haber pequeños temblores de las extremidades y las palpitaciones vinculadas al aumento del volumen sistólico del ventrículo y ni que hablar si el paciente desarrolla extrasistolia. Uno cada 2000 pueden tener una fibrilación ventricular o un infarto, y es seguro este método en la estratificación de riesgo de cirugía no cardíaca para aneurismas aórticos y cerebrales. No hay que hacerlo en infartos recientes o que tengan un aneurisma o áreas adelgazadas, especialmente dentro de la primera semana, porque corremos riesgo de ruptura por el mecanismo de cizalla que se produce entre las paredes normocontráctiles y las aquinéticas o fibróticas. Un paciente que desarrolle fibrilación auricular durante el tratamiento con dobutamina no es gratis, digamos, o no es algo que no tenga ninguna relevancia, sino que tiene un valor pronóstico y se ha asociado a pacientes que han tenido historia de fibrilación auricular o a ventrículos remodelados, pero básicamente lo más importante es que el paciente que desarrolla una FA durante una infección con dobutamina tiene más riesgo de eventos coronarios, de desarrollar insuficiencia cardíaca y de morirse incluso en el seguimiento alejado, con lo cual son pacientes de riesgo los que hacen FA, con o sin isquemia asociada. ¿Y el dipridamol cómo actúa? Bueno, el dipridamol lo usamos, entonces, pacientes que no pueden hacer ejercicio, pero que tengan una contraindicación para la dobutamina, como decíamos, muy hipertensos, arritmias auriculares o ventriculares, hipertrofias septales basales, entonces usamos el dipridamol. El dipridamol inhibe la captación de adenosina, con lo cual genera un mecanismo de robo de flujo, es decir, desvía el flujo a las áreas normales. ¿Qué parte de la arteria o qué vasos tienen la reserva vasodilatadora conservada? Y son los vasos normales. Porque los vasos que tienen ateroma, obviamente severos, pierden su capacidad de vasodilatación, con lo cual, ¿qué pasa? Cuando nosotros administramos dipiridamol, desviamos todo el flujo a las arterias, a las coronarias sanas, en detrimento del flujo que va a las áreas estenóticas. Y genera un robo vertical, o sea, roba
de los territorios más distales, y también es un robo horizontal porque roba sangre de la circulación, le saca sangre de la circulación colateral en el caso de cuando hay enfermedad multivaso, ¿no? Eh, Porque tiene el dipridamol es que uno no lo parece que, cuando uno hace dipridamol parece que no le estamos haciendo nada al paciente, porque en realidad mucho, no, la frecuencia cardíaca no sube, puede bajar un poquitito la presión arterial del paciente y por eso subir reflejamente la frecuencia cardíaca por el efecto vasodilatador. Puede haber un pequeño aumento de la contractilidad por el aumento de la oferta, ¿no? Pero en realidad uno parece que no le está haciendo nada, pero yo les aseguro que le estamos haciendo mucho porque yo he tenido respuestas isquémicas muy importantes con dipridamol, ¿no? Con lo cual es un método que uno puede usar. Lo que tiene el dipridamol es que es bastante más simple de administración, es bastante más corto el protocolo. Pero antes vayamos a algunas contraindicaciones que también tiene el dipridamol. Bueno, uno, poco asmáticos no pueden hacerlo. Pacientes muy bradicárdicos o con bloqueo B completo no, porque lo podemos agravar con el dipridamol. ¿No? Y también pacientes que tengan enfermedad vascular, carotidias o vertebral significativo, por el mecanismo de robo de flujo, podemos generar un evento isquémico cerebral. Les hablaba de que hay que tener una pequeña preparación, esto hay que decírselo o dárselo escrito al paciente, que evite la ingesta de santina a las 24 horas previas al estudio, que básicamente está dentro del mate, el té, el café, chocolate, las bananas y las bebidas con col, ¿no? También todo lo que tenga vainilla. Y siempre hacemos como tiene una vida media algo larga, el piperidamol de hasta 6 horas, hacemos aminofilina de rutina, 240 miligramos, lentamente en 1 o 2 minutos para antagonizar el efecto. Hay algunos reportes que puede dar vasoespasmo coronario, la aminofilina, yo nunca me sucedió algo similar, ¿no? El protocolo es diluir 0,84 miligramos kilo. Esto viene en ampollitas de 10 miligramos, 2 mililitros. Tengan cuidado, tiene un líquido amarillo que mancha muchísimo el dipridamol. Cuidado con la ropa, con todo, porque cuando uno abre la botellita, las ampollitas o cuando la administra, es después muy difícil de sacarlo, o es en la cama, en las sábanas del paciente, eso cae y no sale más esa mancha, con lo cual tengamos cuidado. Y bueno, es 0,84 miligramos kilo, lo administramos lentamente en 6 minutos. Y luego podemos sensibilizar si hubiera sido negativo la prueba, lo podemos sensibilizar con 1 miligramo de atropina y después a los 10 minutos antagonizamos con aminofilina, ¿no? Y obviamente, tanto en dobuta como en dipridamol, en cada etapa vamos haciendo un electro, toma de presión y adquisición ecocardiográfica. Los efectos adversos del dipridamol, bueno, puede dar bloqueo AB, bradicardia sinusal, algo de hipotensión por efecto vasodilatador, broncoespasmo en pacientes con reactividad de la vía aérea. Y después efectos adversos menores, pero que son bastante frecuentes, que es cefalea, sensación de calor facial, mareos, náuseas. Estos son muy frecuentes, que idealmente hay que avisarle al paciente que esto le puede suceder y hay que enfocarle que lo que a nosotros nos interesa que nos relate es todo síntoma que pueda ser anginoso o equivalente a anginoso, ¿no? Pero es bastante frecuente que no se tolere bien por estas cosas. Igual el efecto es muy cortito, fíjese que hacemos 6 minutos, después antagonizamos, no es algo muy largo, pero es muy frecuente al punto que muchas del doctor Lowenstein, que es, digamos, el referente número uno de cuestiones aquí en la Argentina, él dice que cuando él le hace dipridamol a un paciente, el paciente no siente absolutamente nada, revisa que no se haya infiltrado la vía porque es una posibilidad que eso haya sucedido. ¿Cuándo es de alto riesgo un estrés farmacológico? Bueno, cuando tenemos a menos de 20 gamas de dobuta, la isquemia, o con frecuencias menores de 120, a menos del 60% de la frecuencia máxima, y con dipridamol cuando esta se da en una dosis de menor a 0,56 miligramos kilo, es decir, antes de completar toda la dosis completa. Hay que saber, para evitar, digamos, efectos adversos graves, hay que saber detener el test en el momento adecuado. O sea, cuando ya vislumbramos las alteraciones segmentarias de la motilidad, no tiene sentido seguir con el ejercicio, con el dipridamol, con la glutamina, porque cuanto más tiempo lo tengamos en isquemia al paciente, más tiempo va a demorar en recuperarse. Van a pasar media hora, el paciente va a seguir o con el Angor, o con el ST, o con la motilidad. Entonces, apenas identifiquemos claramente que la prueba es positiva, hay que suspender el apremio farmacológico. Y bueno, siempre tener a mano, obviamente, el antídoto correspondiente para revertir el efecto de la droga y aliviar más rápido la isquemia, sea la aminofilina para el dipridamol o algún beta bloqueante endovenoso para,
para la dobutamina, ¿no? Que se propone que el esmorol es el efecto más rápido, pero es muy difícil de conseguir. Yo quise conseguir una vez, no lo pude conseguir. Desde el Hospital de Droguerías de Rosario no pude conseguir, con lo cual lo más a mano es alguna ampolla de propanolol o de atenolol. Las contraindicaciones para cualquier tipo de estrés, en general, son pacientes que esté descompensado, obviamente, hemodinámicamente, con ángulo inestable refractario, infarto menos de evolución, anemia, bloqueo B, valvulopatías severas sintomáticas, ¿no? Y para el ejercicio, obviamente, es pobre ventana en reposo, imposibilidad de realizar algún ejercicio adecuado. También los aneurismas aórticos y cerebrales hay que evitar el estrés con ejercicio y hacer farmacológico. Hay algunos casos que podemos tener falsos positivos. Bueno, en algunas miocardiopatías de origen no isquémico podemos tener algún tipo de trastorno segmentario. Cuando tenemos imágenes de mala calidad, podemos llegar a ver isquemias que no existen. En el bloqueo rama izquierda, el ritmo de marcapasos también, se nos complica un poco la evaluación septal. De todas formas, más allá de que haya asincronía septal en estos casos, se sugiere el engrosamiento sistólico. O sea, a veces la pared se mueve asincrónica, pero tratar de identificar el engrosamiento sistólico. Y además del septum, ver la pared anterior, porque es raro también la isquemia de DA que impacte solo en el septum, sino que cuando no vemos bien el septum por la sincronía, miremos pared anterior, cómo engruesa y porque si está normal es solo sincronía, son una sincronía septal y cuando está afectada también es probable que ahí sea una enfermedad de DEA, ¿no? Podemos ver esto no es frecuente, pero a veces la enfermedad de la microvasculatura podemos llegar a tener alguna alteración de la motilidad. De regla no, la angina microvascular puede dar Angor ST, pero en general no da. Como es una isquemia muy pequeña, no suele reclutar el monto de miocardio suficiente como para dar trastorno segmentario de la motilidad. Y tener cuidado con los segmentos ínferobasal y posterobasal, que como están anclados al esqueleto fibroso del corazón, se mueven menos. O sea, siempre, aún post esfuerzo o post fármaco, se mueven menos. Tener cuidado. Nunca informemos un estrés positivo solo por un segmento, y especialmente si es un segmento basal, ¿no? Es probable que sea un falso positivo. Em, ¿Por qué podemos tener un test positivo para angioristis y motilidad? Bueno, lo más frecuente es isquemia microvascular, ¿no? Le hacemos una CCG, no tiene nada al paciente. Microvascular, bueno, como les decía, no suele impactar en la motilidad. Sí la podemos petizar por ahí en la perfusión, que ve territorios isquémicos más pequeños, ¿no? La circunfleja también la circunfleja es una arteria traicionera para todos métodos, para el electro, para la motilidad, es el área más difícil de ver. Yo les aseguro que la isquemia de A se ve bien, la isquemia de derecha se ve bien en la pared inferior, pero la pared lateral siempre cuesta más ver la isquemia, ¿no? Otra posibilidad es también que tengamos pequeños ramos colaterales enfermos, eso no nos también que irrigan pequeño monto de miocardio que no nos dé trastornos segmentarios. Falsos negativos, bueno, como les decía, la circunfleja puede dar falsos negativos, lesiones menores a 70 que en realidad no serían falsos negativos, sino la ausencia de isquemia porque no tiene arterias que no llegan al límite de la severidad. La circulación colateral a un vaso ocluido o enfermo también nos puede dar un falso negativo, el tratamiento antiisquémico de base, anormalidades basales de la contracción, trastornos muy transitorios que no llegamos a pesquisar porque adquirimos tardíamente, etc. Con el concepto de la perfusión es algo más sensible, el ecoestrés es un poco más específico, tomando como gol estándar obstrucciones significativas por coronografía, ¿no? En general, un paciente que hace un ecoestrés negativo, que llegó a la submáxima, sin alteraciones de la motilidad, en general tiene un riesgo muy bajo, similar a una perfusión de menos del 1% de infarto o muerte al año. Esto, por ejemplo, un ecoestrés normal en reposo-esfuerzo. Ahí tenemos a la izquierda arriba es la imagen en reposo, a la derecha pico post esfuerzo inmediato y abajo la recuperación, ¿no? Vimos el eje largo, aquí vemos el eje corto, cómo es homogénea la contractilidad, cómo se achica la cavidad. Acá vamos a ver en 4 cámaras. Fíjense cómo en sístole se hace más triangular el ventrículo, se cierra la punta. Y aquí tenemos en 2 cámaras. Fíjense cómo el segmento, el inferobasal, por más que es un eco totalmente normal y lo vimos en el eje corto, fíjense cómo lo inferobasal siempre parece que contrae menos. Por eso les digo, no informar solo un ecuestre positivo por un segmento inferobasal que nos deja dudas cuando lo vemos solo aparte en esta vista y no lo vemos en el eje corto. Un ecuestre positivo, fíjense cómo en esfuerzo el septum cae su contractilidad, francamente. Aquí en el eje corto también, fíjense cómo en el pico de esfuerzo y en el post de esfuerzo, toda la pared anterior, el septum prácticamente
dejan de contraerse. Acá es muy importante hacer la visión comparativa de las paredes que se contraen normal con las que no. Fíjense cómo no, ya no cierra la punta, queda redondeada, todos los segmentos apicales allí hipocontráctiles. Y en este dos cámaras lo mismo, segmento inferoapical, anteroapical, en fin, toda la punta redondeada, no la cierra, no hace triangular el ventrículo, ¿no? Realmente un ecoestrés con isquemia en territorio de descendente anterior. Em, Podemos hacerlo también en prequirúrgico de cirugía no cardiovascular, en pacientes con baja capacidad funcional, pero que tengan tres o más de estos elementos, como es antecedente de cardiopatía isquémica, falla cardíaca, stroke, disfunción renal o diabetes con requerimiento de insulina. Esto aplica mucho para pacientes que van a hacer cirugías vasculares periféricas. Evaluar este score y si tiene tres o más de esto hay que hacer un estrés farmacológico previo a la revascularización, por la alta chance de que tenga isquemia asociada. Después es otro tema en estos pacientes, si tenemos isquemias, si los intervenimos ante la cirugía, los retrasos en las cirugías por la doble anteagregación, esa ya es otra problemática más del ámbito del prequirúrgico. Bien, otra que no quería dejar de mencionar esto, que es acerca de la evaluación de circulación de reserva coronaria, que esto se puede hacer idealmente con estrés farmacológico, con dipyridamol. Eh, Hay que hacer unas vistas específicas para ver en general la descendente anterior, se hace con un paraesternal unos espacios más abajo y angulando para desplegar bien el septum interventricular anterior y poder ver el trayecto de la DA tercio medio distal, poner la muesca de Doppler y obtener el flujo, ¿no? Es un flujo cisto-diastólico, más predominantemente diastólico, la DA. Y bueno, luego del estrés farmacológico, el dipyridamol, a ver, es una cosa que se suma a la evaluación de la motilidad, la evaluación de la reserva coronaria. Normalmente después del estrés, lo normal es que el flujo al menos se duplique, ¿no? En general, con el dipyridamol aumenta hasta 4 veces la velocidad en diástole del flujo y con el ejercicio la dobuta aumenta 2. Es muy difícil hacer con dobuta y ejercicio porque al aumentar la frecuencia cardíaca es bastante más difícil poder seguir viendo el territorio de la DA en un paciente, ni que hablar con el esfuerzo. El esfuerzo es muy difícil. Cuando buta un poco menos, lo ideal es el dipyridamol, que la frecuencia cardíaca permanece estable. Y bueno, digamos que es un elemento que aporta a la motilidad el hecho de la reducción de la reserva coronaria. Incluso hay estudios también del doctor Lowenstein que demuestran que aunque los pacientes no tengan motilidad, el hecho de no tener la reserva coronaria adecuada en DEA, esos pacientes tienen más eventos a largo plazo. Unas palabras de lo que es la evaluación de viabilidad. Hoy es un método que antes hacíamos mucho, hoy ha caído un poco, no diría en desuso, pero se usa menos desde que tenemos la resonancia para viabilidad, que nos analiza todas las paredes, podemos ver el grado de fibrosis con realce tardío, cuantificarlo, etcétera. Pero tenemos que saber hacerlo, lo que hacemos ecoestrés, obviamente a veces no disponemos de resonancia, a veces los pacientes con claustrofobia o algún tema no tenemos una resonancia y necesitan una viabilidad y tenemos que hacerlo. Lo hacemos con dobutamina, en gel se hacen dosis 2.5, 5, 7.5, 10 y 20 gamas, y etapas más largas y de menos dosis. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que el músculo hipoaquinético mejora su motilidad. Hay que hacerlo muy despacio, hay que ir mirando despacito y con baja dosis cada segmento. ¿Qué pasa si hacemos etapas rápidas o etapas de saltos bruscos de dosis? Podemos pasarnos el incremento de la motilidad producto de la viabilidad, porque muchas veces nos pasamos a la fase de isquemia. O sea, rápidamente no vemos la viabilidad, el incremento transitorio, la mejoría transitoria de la motilidad, porque al hacer dosis alta incrementamos muy rápido el consumo de oxígeno miocárdico y lo transforma en isquémico al músculo y nos pasamos de largo la respuesta de la mejoría, ¿no? Entonces, o sea, nos perdemos la respuesta bifásica, que es el parámetro más específico de predicción de recuperación de la motilidad de un segmento post-revascularización. Idealmente suspender los beta-bloqueantes 48 horas antes en estos pacientes. Lo que tenemos que demostrar es viabilidad de al menos 1 grado en al menos 2 segmentos, ¿no? Obviamente son estudios muy complejos porque hay muchos pacientes con áreas hipoaquidiskinéticas, con lo cual es operador dependiente, tiene una sensibilidad especial parecida al del ecoestrés convencional. Y bueno, lo que más buscamos es la respuesta de una pared que está hipo o aquinética. Si está hipo se transforma en normo, si está aquí se transforma en hipo, y luego deteriora nuevamente su motilidad. Esto es la famosa respuesta bifásica, hibernación medisquémica, y es la más específica para predecir recuperación post-revascularización. Cuando tomamos estos estudios tenemos con el positivo, negativo, tipo de respuesta.
bifásica, empeoramiento progresivo, mejoría progresiva y el número de segmentos viables. Fíjense esto, por ejemplo, un estudio de viabilidad. Tenemos 5, 10, 20 gamas. Fíjense lo que son esos ventrículos. Y allí en todo este ventrículo hay que ver si hay territorios que mejoran la motilidad, si hacen respuesta bifásica. Es extremadamente difícil, ¿no? Hay que tener mucha experiencia y estar allí con los ojos puestos bien en el ventrículo, identificando, obviamente, grabarlo y esto hay que repasarlo después. Repasar después todos los componentes. Acá claramente, obviamente, está fibrótico todo el septum, está adelgazado, está hiperrefringente. Aquí no, no, no hace falta estrés para demostrar eso, pero no hace falta dobuta para demostrar ausencia de viabilidad. Pero bueno, estos son los estudios de viabilidad. Y por último, 2 minutitos para lo que es los usos no fuera de la cardiopatía isquémica. Uno, como le dije, el diagnóstico o el aporte, el rol que hace para el diagnóstico de ICC diastólica o de ICC con FEI preservada, especialmente en la población añosa, en el cual el objetivo es obtener valores basales, básicamente, de la Doppler pulsado, la reacción EA y todos los parámetros de desaceleración de la onda de todos los parámetros que usamos habitualmente, más un Doppler tisular basal, más una presión pulmonar basal, y comparar con el esfuerzo, una vez que el paciente desarrolla la disnea, poder evaluar si hay un aumento de la reacción E' y un aumento de la presión sistólica pulmonar que podemos correlacionar con la disnea y de esa forma diagnosticar la disfunción atólica. O sea, hay muchos pacientes con disnea que ya tienen patentes de aumento de presión y llenado basales, ahí no hace falta hacer 1,3, pero muchas veces la desarrollan con el esfuerzo. Lo primero que hay que medir es la presión pulmonar apenas para morir. La presión pulmonar es el parámetro que más rápido se normaliza en la recuperación. En tanto que las alteraciones del llenado a través del flujo mitral y el Doppler tisular permanecen un poco de tiempo más. Con lo cual, lo primero que hay que hacer, mido presión pulmonar y después me voy a relación EA del Doppler de flujo mitral y después al Doppler tisular, relación E' con el análisis del tisular basal, lateral y septal. Otro les hablaba que también tiene un rol en la miocardiopatía hipertrófica en pacientes sintomáticos por ANGO o por disnea y en los cuales no podemos demostrar en el eco de reposo post-valsalva un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio, que son los pacientes que ya requieren algún tipo de intervención. Lo mismo, hacemos toda una serie de medidas basales y vemos post-esfuerzo. ¿Qué buscamos? Post-esfuerzo, cuando el paciente desarrolla el ANGO o la disnea. Bueno, ver si aumentó o desarrolló el gradiente dinámico en tracto de salida o en cualquier o medio ventricular o en los sectores donde tenga más hipertrófico el ventrículo. Ver también si desarrolla un aumento de presiones de llenado por los parámetros de Doppler. Ver si presenta un aumento de la presión sistólica pulmonar. Y también evaluar si no incrementó el grado de insuficiencia mitral que suele producirse cuando el paciente va de la mano del aumento de un gradiente obstructivo con movimiento anterior sistólico de hora anterior mitral y desarrollo de insuficiencia mitral. Por lo cual, estos son los parámetros que hay que evaluar en los pacientes con miohipertrofia. Y por último, el ecoestrés en valvulopatías, ¿en quiénes lo usamos? Bueno, en valvulopatías severas asintomáticas para ver si desarrollan síntomas con el estrés. Un paciente que tienen síntomas, pero nos da moderada la valoración de la valvulopatía. Entonces queremos ver si con el esfuerzo no tenemos parámetros de severidad en la valoración de los gradientes, de la función ventricular o de la presión pulmonar. La hacemos siempre con ecoestrés con ejercicio, idealmente, y si tenemos bicicleta supina mejor. Una estenosis aórtica severa asintomática, ¿qué buscamos? Desarrollo de síntomas, hipotensión de esfuerzo, caída de la FEI, alteraciones de la motilidad. Cuidado con la motilidad en la estenosis aórtica que pueden ser por enfermedad coronaria asociada o bien por la misma isquemia que puede generar el desbalance entre digamos, la irrigación y el aumento de los isquemia, que puede ser isquemia relativa por aumento de los espesores sin aumento de la vascularización del miocardio, ¿no? Hay otro elemento también pronóstico que es elevar a más de 18 milímetros de mercurio el gradiente medio pico esfuerzo. Son pacientes en general que evolucionan más rápidamente sus síntomas. A corto plazo también evaluar aumento de las presiones pulmonares o aparición o agravamiento de insuficiencia mitral. Y lo más importante del ecoestrés es el uso de dobutamina en estenosis aórtica de bajo gradiente bajo flujo, pacientes con FEI menor de 50, áreas menores de 1 y gradiente medio menor de 40. Con el ecoestrés vamos a tener que demostrar que hay un volumen sistólico. Primero, demostrar la reserva, que es con un volumen sistólico se aumenta más del 20%, y en ese caso vamos a ver si al aumentar el volumen sistólico, el gradiente medio se va por encima de 40 y el área permanece por debajo de 1, es una verdadera estenosis. En tanto que si el gradiente medio permanece por debajo de 40 y el área aumenta más de 1, tenemos la pseudoestenosis o estenosis aórtica moderada. En el caso de los pacientes que no desarrollan
incrementa el volumen sistólico y no podemos demostrar la reserva, hay algunos elementos que podemos, recursos para echar mano para ver si es una estenosis aórtica severa real, que es uno es el score de calcio con tomografía y el otro es estimar el área aórtica proyectada a través de una fórmula que normaliza el flujo y bueno, de esa manera podemos ver en un área calculada para como pseudo normalizando el flujo, la función ventricular, ¿no? El esquema es 5, 10, 20 gamas. eh, y bueno, decíamos que a veces la ausencia de reserva contráctil no implica ausencia de mejoría de función ventricular. O sea, cualquier estenosis aórtica severa puede mejorar si bajamos la portada reemplazando la válvula, por eso no habría que excluirlos de cirugía. Y por último, la estenosis mitral, en las formas severas asintomáticas buscamos síntomas o aumento de la presión pulmonar, y en las formas que no son severas y están sintomáticas buscamos si con el estrés no se torna hemodinámicamente significativa, aumentar el gradiente mitral por encima de 15 o la presión pulmonar por encima de 60. Como conclusiones podemos decir que es una herramienta válida para la detección y seguimiento de la enfermedad arterial coronaria, que tiene un valor pronóstico demostrado, es más económico y más simple de realizar que las resonancias, la medicina nuclear, pero que como la motilidad un parámetro de evaluación eminentemente subjetiva, debemos estar entrenados para identificar los trastornos, integrar todas las modalidades, las formas, las modalidades del eco para lograr, digamos, resultados certeros y por último recordar que tiene un rol en patologías ajenas a la cardiopatía isquémica. Bueno, gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad, muy, muy completo. No sé si hay alguna pregunta. Me extendí un poco más porque No, pero no sé, me parece que estuvo muy es difícil buena. resumir, sintetizar, ¿no? Sí, es muy largo, extensísimo. ¿Alguna pregunta tenemos? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, En tu experiencia, ¿qué es lo que más te piden? ¿La parte isquémica, la parte de ejercicio o van directamente a la parte de farmacológico? O sea, a lo que voy es no, que vos decís, bueno, obviamente que es ejercicio el que más piden si el paciente lo puede hacer, pero por ahí, creo que por ahí muchos médicos cardiólogos clínicos no tienen como delimitado y por ahí te piden más ejercicios que no están indicados o a lo mejor más dobutamina y por ahí podría haber sido dipididamol, no sé, no sé si me sí, entendés eso dónde va mi pregunta. sí, sí, sí. Mira, yo en general lo que recibo está bien indicada la modalidad de estrés en general, ¿no? Todo paciente que puede hacer ejercicio, que eso surge de la anamnesis del paciente en general, ¿no? Si camina, puede subir escaleras, si trota, si tiene una vida activa en general, pueden hacer ejercicio, ¿no? Y después, bueno, tenés muchos pacientes con limitaciones obvias. Hay veces que uno puede intentar, yo a veces por ejemplo, con alguna pequeña dificultad he intentado hacer el esfuerzo, a veces no pueden cinta, pueden en cicloergómetro. Siempre, lo ideal es siempre hacer el estrés físico, siempre es lo más fidedigno, obviamente, porque se ponen en juego, digamos, los parámetros hemodinámicos y neurohumorales que genera el ejercicio no son exactamente similares, no es reemplazable, digamos, es una forma algo artificial de generar el estrés, el fármaco. Por eso, por eso algunos pacientes a veces me dicen, y tengo un poquito de dolor de rodilla, artrosis, o algún paciente que dice, la ubicación intermitente, pero la tengo lejos, la tengo a 4 o 5 cuadras por ahí, yo intento hacer con esfuerzo, y hay veces que no, el paciente da 5 pasos para, bueno, ese paciente hay que pasarlo a... Yo siempre trato de darle en lo máximo una chance al esfuerzo, ¿no? Y si no, bueno, va al farmacológico. En general, las derivaciones son bastante apropiadas, obviamente, después según donde uno esté, porque le cuesta lo que tiene que, bueno, por ejemplo, hay ciertos ámbitos donde se puede utilizar más como una herramienta medio de la evaluación rutinaria, digamos, funcional, a veces, o también uno recibe pacientes que podrían hacerse una ergometría simple, ¿no? Claro. Eh, pero después hay ciertos subgrupos de pacientes que, bueno, no hay que ser farmacológico, depende de decías, porque yo recibo muchos pacientes de hemodiálisis del Hospital Centenario, bueno, esos pacientes están muy deteriorados, con muchos adelgazados,
son muy débiles, comorbilidades, en fin. Después obviamente, hay algunos pacientes con algún antecedente neurológico, obviamente, con existencia de sospecha de carditis isquémica y antecedentes de ACV, que tienen también alguna limitación eh, en la motilidad, obviamente pacientes también prequirúrgicos de cirugías vasculares, diabéticos que han sido amputados, bueno, esos pacientes obviamente todos para estrés. eh, y bueno, yo creo que el concepto es que hay que darle siempre una chance, el paciente que creemos que puede ejercitar, hay que darle una chance de hacer ejercicio, porque me parece que es lo ideal, es la respuesta más fisiológica, digamos, eh, que, que tenemos. Ahora, cuando no, bueno, algunos pacientes del estrés del físico lo pasaremos algo y otros directamente sabemos que no van a andar y hacemos ecotrés farmacológico. Obviamente ya uno necesita otras cosas, ya el ecotrés farmacológico uno no lo puede hacer en cualquier lugar en el consultorio, sino que ya necesitamos toda una serie de herramientas. No necesariamente tiene que ser en un lugar que tenga internación, ¿no? Pero sí ya tenemos que tener disponibilidad de enfermería para la vía, drogas, bombas de infusión, los antagonistas, sí saber qué hacer cuando el paciente se complica, eh, saber dónde derivarlo, dónde mandarlo, si no estamos en una institución que tenga área de cuidados intensivos. Yo he tenido algunas respuestas isquémicas complejas, pacientes que por ejemplo, con dipridamol, pacientes que han hecho isquemia extensa y se han hipotensado, uno lo hace modificar, lo revierte y no mejoran, y obviamente por su presión arterial, por ejemplo, no toleran hacerle nitratos, beta bloqueante, y uno se encuentra en una disyuntiva, hay algunos casos. La dobuta lo que tiene también es, sigue el efecto, una vez uno lo suspende, el efecto sigue un rato, pues sigue taquicárdico, sigue isquémico, hay que hacerlo beta-bloqueante. Yo creo que las respuestas isquémicas farmacológicas demoran más en revertir, yo les tengo más temor porque demoran bastante más en revertir como que el esfuerzo físico uno lo interrumpe y listo, pero el fármaco una vez que nosotros finalizamos la infusión o la inyección del dipridamol, eso sigue actuando, obviamente, más allá que lo antagonicemos lo más rápido posible, pero son respuestas isquémicas más sostenidas en el tiempo, porque por eso apenas con un DIPI o una dobuta vemos un trastorno segmentario, paremos la prueba, ya hicimos diagnóstico, no avancemos porque después es complicado. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una cosita además, digamos, uno de estar preparado para esto, fijémonos también, esto no se puede hacer con cualquier equipo, también si hay un equipo que se ve mal, podemos cometer errores, ¿no es cierto? A ciencia cierta, por ahí no hay tanta gente que le interesa hacer ecoestrés, porque tiene un tema, el ecoestrés obviamente es una cosa que demora mucho, que exige, y yendo a lo que se paga muy parecido a lo que es un ecodoppler cardíaco. Entonces, ¿para qué hacer ecoestrés? Nos estresamos nosotros, obviamente, y por ahí en el tiempo que nos lleva a nosotros a hacer un ecoestrés, el operador que está al lado nuestro haciendo ecodoppler cardíaco hizo 3 o hizo 4, y entonces uno se estresa, es más exigente y cobramos lo mismo. Por eso no hay muchos lugares que quieren, incluso a mí me han llamado de muchos lugares para hacer, y yo la verdad que hago en mi lugar, pero no quiero desarrollar así porque es una cosa que lamentablemente es muy exigente, demanda mucho tiempo, no se remunera de la manera adecuada y bueno, Y en fin, esa yo en el esa hospital es la sí, realidad. en el hospital hago y lo disfruto, y bueno, obviamente por un sueldo son casos recontra exigentes, la población hospitalaria es muy distinta también, especialmente un hospital, por eso que tiene hemodiálisis, que tiene cirugía cardiovascular, que tiene intervencionismo, como el Centenario, son ecos extremadamente complejos, hay muy pocos estrés negativos, o sea, bueno, pero yo sé que estoy en ese medio donde ahí es una cosa, en un medio académico de alguna manera, o que yo me crié y disfruto. Ahora, en el ámbito privado, exponerse a ese tipo de cosas, digamos, a perder mucho tiempo que te lleva esto y no reditúa, es complejo. Yo creo que por eso el método no se generaliza. Hay muchos centros que no tienen, creo que por falta de operadores que les interese, por esto que les estoy comentando. Lamentablemente es así y es la mirada de la realidad que tiene este método, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Doc. Si podés dejar de compartir un segundito la pantalla. No, creo que se me fue Carolina. No, está acá. Está caro, ¿Está está acá caro. todavía? Sí, yo la veo. Antes que nada, bueno, gracias Doc, porque la verdad muy buena, muy clara, muy Mm. didáctica la charla, así que muchas gracias por los Bueno, aportes. gracias por la invitación. Y también esperamos, bueno, también para mañana está la Noche de las Imágenes, que bueno, muchos profesionales los que están acá conectados y bueno, en relación están presentando imágenes y otros están, bueno, han evaluado las imágenes. Bueno, el doctor Marigo aparte está dando el curso de la Sociedad de Cardiología y bueno, mañana se hace este evento de la Noche de las Imágenes en el planetario, así que bueno, mucha suerte a los que presentan y bueno, a disfrutar el resto de que vamos a ir a verlos. Bien. Y bueno, si Caro justo no está, No, lo acá que... estoy, acá estoy. Ahí está. Muy buena la clase, Claudio. Felicitaciones, como siempre, impecable. Muchas Estuve una gracias. parte en consultorio y una parte acá, en casa, pero bueno, el aviso parroquial que estamos organizando acá está Matilda, también los invita, un curso de imágenes vasculares enfocado en la parte cardiometabólica, así que va a ser muy, muy práctico y con conceptos básicos de ecovascular, así que bueno, los invitamos, les dejamos el flyer. Sí, ahí Bien, se comunican bueno, con el mail de Codopro Rosario, que la mayoría lo tiene, o bueno, ahí está en el flyer, y pregunta bien cómo va a ser la cosa, el que esté interesado, los esperamos. Y bueno, los esperamos a los que vayan mañana a la noche las imágenes también. sí, nos vemos mañana. Bien, Compartir. El próximo martes, el 14 de mayo, que va a dar la doctora Gasparini. sí. Exactamente, la próxima los esperamos el 14 de mayo, el martes. Van a ser en 2 semanas, ¿no? En 15 días no, en 3 semanas. Bueno, listo. Muchas Segundo gracias. y quinto Bueno, Gracias, martes. Claudio. Bueno, gracias, buenas Doc. noches. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias. Claudio. Saludos. Buena Chao. semana.